El tema a exponer es la histología de tegumentos y sus anexos. El grupo está conformado por Héctor Javier Rosero Oviedo y Angie Paula Fontecha Rojas. Bueno, el tegumento pues no solo lo encontramos compuesto por la piel, sino que también encontramos en él algunos anexos, tales como las glándulas sebáceas, las cuales estamos observando, en las cuales estoy punteando, también las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos, también está sobre la piel ya sobresaliendo, tenemos el pelo y además encontramos también la uña y las glándulas mamarias, entre otros. Y pues gracias a la diversidad de las células que constituyen a este tegumento, podemos encontrar algunas funciones tales como la barrera, que actúan frente a agentes físicos, químicos y biológicos. Por ejemplo, nos pueden defender ante el frío, los rayos ultravioleta y las lesiones, entre otros. También tenemos la función de que nos proveen información inmunitaria, la cual lo podemos obtener mediante el procesamiento de antígenos a las células efectoras adecuadas del tejido linfático. También participa en la homeostasis, que regula la temperatura del animal y evita su pérdida de agua. También tenemos la función de que nos transmiten información sensitiva, pues esta es la información que recibimos acerca del medio exterior que nos llega a nuestro sistema nervioso. También encontramos la función endocrina. Esta es mediante la secreción de hormonas, citocinas y el factor de crecimiento al convertir las moléculas precursoras en moléculas con actividad hormonal. También encontramos la función que interviene en la excreción a través de la secreción exocrina de las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y apocrinas. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la piel. La piel se divide en dos grandes grupos, que encontramos la piel gruesa y la piel fina. Pues la característica de la piel gruesa es que no posee vellosidades, no posee pelo, a diferencia de la piel fina, que sí los posee. Aquí podemos observar lo que es la piel gruesa y lo que es la piel fina. Podemos darnos cuenta que la piel fina está dividida en tres capas. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Al igual que la piel gruesa, también tenemos sus divisiones, tales como la epidermis y la dermis. Podemos observar el gran tamaño de diferencia que encontramos tanto en la epidermis de la piel gruesa, podemos observar el gran tamaño que tiene a comparación de la piel fina, que podemos ver que la epidermis es mucho más delgada. Pero en la piel fina encontramos que su dermis es mucho más gruesa que la dermis, que la piel gruesa. Además, pues también en la piel fina encontramos los anexos, tales como las glándulas que ya mencionamos anteriormente. Y pues la piel gruesa también esta se caracteriza porque está sometida a una intensa fricción y pues como decía carece del folículo piloso. Ahora pues como mencionábamos vamos a hablar de las diferentes capas que tiene la piel. Entre estas vamos a hablar de la epidermis, que esta se deriva del ectodermo, se compone del epitelio escamoso estratificado, queratinizado. Podemos observar ahí más superficial de un color morado oscuro todo lo que es la epidermis. Esto sería epidermis, todo esto sería epidermis. Ya más abajo, de un morado más claro, más disperso, sería la dermis. Bueno, entonces en la epidermis encontramos diferentes estratos, diferentes que lo componen a la epidermis. Está el estrato basal, estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato lúcido y el estrato córneo. Ahorita en un corte histológico podemos diferenciar sus capas y hablaremos un poco de sus características. Entonces encontramos el estrato basal. Este también llamado estrato germinativo porque pues, presenta células activas mitóticas que son las células madres de la epidermis. Entonces todo esto moradito como más claro lo podemos ver al filo. Este sería el estrato basal. También encontramos el estrato espinoso. Sus células tienen la característica de tener proyecciones cortas, que se extienden de una célula a otra. Por este motivo, por esta característica de la constitución de sus células, se los nombra estrato espinoso. Sería todo esto ya más grueso, pues podríamos decirlo ya más clarito, un poquito con un tono rosado. Este sería el estrato espinoso. Todo esto de acá, esto sería estrato espinoso.
Y bueno, seguimos con el estrato granuloso. Bueno, aquí las células empiezan a obtener gránulos de queratoidalina y eso hace que se tiñan de ese color como un morado oscuro, sí, un tono más oscuro. Todo este filo de aquí ya sería el estrato granuloso. Pues por su color oscuro podemos diferenciar. Y más superficial, más arribita de él, tenemos un tono rosado oscuro. Este ya sería el estrato lúcido, pero lo que lo característica es que lo podemos solo encontrar en piel gruesa. En piel fina no se lo va a encontrar. Entonces, este es el estrato lúcido, que solo se encuentra en piel gruesa y es una subdivisión del estrato córneo. Y el estrato córneo ya sería todo esto que estamos, ¿ok? Este está compuesto por células queratinizadas, ya serían células sin núcleo. Bueno, la epidermis tiene 4 tipos de células, comenzando por los queratinocitos. Estos son células epiteliales altamente especializadas, debido a que son las que predominan en la epidermis, ya que tienen una activación o son mayormente en porcentaje de un 85%. Estas células se originan en el estrato basal y sus funciones principales son producir queratina y formar una barrera epidérmica. Acá podemos ver un diagrama de cómo podría ser la queratina. Entonces, pues, acá este es el queratinocito y este de arriba sería ya como tal la queratina. Aquí vamos a explicar el proceso de la queratinización. Entonces tenemos los queratinocitos que están en el estrato espinoso, como ya habló anteriormente mi compañero, y en este estrato espinoso hay ribosomas libres, lo que sintetiza gránulos de queratoialina, y estos gránulos tienen 2 proteínas, la filagrina y la tricoialina. Estos forman una aglomeración de los filamentos de queratina en tenofibrillas, haciendo la conversión de células granulosas en células queratinizadas. Y ya va la queratinización, que tiene una duración aproximadamente de 2 a 6 horas. Ya como plasmándolo en este corte histológico, tenemos el estrato espinoso. Acá tenemos el estrato granuloso. Acá en esta parte tenemos los gránulos de queratoialina, que como ya les dije tienen proteínas, y esas proteínas van a dar la queratinización, que pues va a llegar al estrato córneo, ya que en este estrato solo se puede obtener o ver queratina. También, pues como les dije, cumple una función de barrera epidérmica contra el agua. Entonces esta es la responsable de mantener la homeostasis corporal. Esta barrera tiene como 2 envolturas, una envoltura celular y una envoltura lipídica. La envoltura celular es una capa de proteínas insolubles formadas por enlaces cruzados entre proteínas, y entre estas proteínas podemos encontrar cistatina, proteínas desmosómicas, elafina, evaploquina y entre otras. Y en la envoltura lipídica podemos encontrar que está adherido a la superficie celular por enlaces, y sus componentes principales son las ceramidas, el colesterol y los ácidos grasos. Ya como diagramando lo anterior, pues acá podemos encontrar la envoltura lipídica, que llegaría a ser estas 2 partecitas, esta parte como rosadita con verde, y la envoltura celular, que son como estos circulitos, y acá podemos encontrar el citoplasma, y pues al lado izquierdo podemos encontrar pues la caracterización de cada una de las envolturas y sus componentes. Ya siguiendo con el otro tipo de células, encontramos los melanocitos. Los melanocitos tienen un aspecto dendrítico, son redondos o cilíndricos con prolongaciones largas. Como lo podemos ver acá en la imagen,
Acá este es un melanocito. Y acá podemos encontrar sus prolongaciones y vemos que tiene como una forma ovalada. Estos derivan de la cresta neural y están dispersos en el estrato basal. Su principal función es producir pigmento y este pigmento es producido por la melanina. La melanina tiene como función proteger el organismo contra efectos dañinos de la radiación ultravioleta. La melanina tiene un proceso por el cual llega a ser un melanocito, pasa a ser un premelanocito, un premelanosoma y después llega a ser un melanosoma para pues crear esta sustancia o esta melanina. Entonces aquí tenemos como diagramado. Acá encontramos los melanosomas, como lo hablaba anteriormente. Acá encontramos el melanocito, la tirosina que ayuda pues a la producción de la melanina y pues las células de estrato basal. Y acá en esta placa histológica encontramos que el número 1, acá encontramos el melanosoma. Y vemos que tiene un aspecto ovoide con sus prolongaciones. Ya llegamos a las células de Langerhans. Estas son células presentadoras de antígenos. Estas migran a través del torrente sanguíneo y en el momento en que hay un antígeno se lo fagocitan y van y lo presentan a los linfocitos B. Como podemos ver aquí, en este diagrama, estas serían las células de Langerhans. Y aquí en estas placas histológicas serían estas como formas chuleaditas, como en forma de comitas. Y acá serían estas. Acá vemos sus prolongaciones y pues su núcleo. Y por último encontramos las células de Merkel, las cuales tienen una función sensorial, las cuales tienen una forma dendrítica también y están en el estrato espinoso, basal, qué pena. Aquí vemos como una ampliación de este corte en la epidermis y vemos que estos punticos rojos son los que conectan con los nervios, lo cual permite que sea sensorial. Aquí podemos ver un corte histológico donde nos van a presentar como las partes de esta célula. Entonces en el número 1 acá encontramos las prolongaciones citoplasmáticas, en el número 2 encontramos las uniones a los queratinocitos, el número 3 las terminaciones nerviosas y el número 4 las terminaciones de la dermis. Bueno, aquí entonces ya seguimos con la segunda capa que tiene la piel, que sería la dermis. Esta se deriva del mesodermo, se compone sobre todo de las fibras de colágeno tipo 1 y elásticas. La dermis pues tiene dos subdivisiones, tales como la capa papilar y la capa reticular. Aquí tenemos, bueno, vamos a mostrar pues estas son las características de cada capa, de la capa papilar y de la reticular. En este corte histológico podemos observar la capa papilar, que es la más superficial esto está en contacto con las papilas dérmicas, por eso se le da el nombre de capa dérmica. Ahí lo podemos ver, las papilas dérmicas son estas rosaditas. Y bueno, estas están compuestas por un tejido conectivo laxo. Estas son las encargadas de darle el sostén al epitelio. Entonces toda esta parte superficial, todo esto pues blanco con moradito, en puntos morados, sería la capa papilar, todo esto. Y ya más profundo, todo esto más rosadito, si se lo puede notar ya es un tono rosado, sería la capa reticular. Esta está formada por un tejido conectivo mucho más denso, cuyas sus fibras se orientan en diferentes sentidos. Si podemos observar ahí, pues en un tono blanco, son sus fibras que pues no tienen algún sentido, sino que van en diferentes sentidos.
y por esto se conforma un tejido conectivo irregular. Entonces ya acá podemos ver un corte de la piel en donde está la epidermis, la dermis y la hipodermis, y podemos distinguir lo que es el dermis papilar, que sería esta parte superior, aquí podemos ver, y más profundo, ya cerca al hipodermis, podemos ver el dermis reticular, que sería todo eso, y ahí se puede también distinguir las fibrillas. Aquí tenemos un corte mucho más cerca, un corte histológico. Aquí tenemos lo que es la capa papilar. Todo esto sería capa papilar. Y tenemos la epidermis. Eso lo rosado, bien rosadito. Esto ya sería la epidermis. Esto serían las papilas. Y esto sería la capa papilar de la dermis. Y ya aquí a su otro lado encontramos lo que es la capa reticular. Ahí podemos observar mucho mejor sus fibras y su tejido conectivo irregular. Bueno, ahora hablemos ya de su última capa, que es la hipodermis. Esta se deriva de la capa mesenquimal, que está conformada principalmente por tejido adiposo, o sea, por células grasosas. Esta nos ayuda a conservar nuestro calor. Entonces, esta contiene cantidad variables de tejido adiposo organizada en lobulillos separados por tabiques de tejido conjuntivo. Entonces ahí podemos ver lo que es la epidermis, la dermis y por último ya la hipodermis. Bueno, y ya seguimos con la inervación. La piel está dotada por una serie de receptores sensoriales de diferente tipo, que son terminaciones periféricas de nuestros nervios sensitivos, que estos se pueden dividir en dos grupos: terminaciones nerviosas no encapsuladas y terminaciones nerviosas capsuladas. Estas terminaciones nerviosas no capsuladas o libres, estas pues como su nombre lo dice no tienen cápsula, estas cuales finalizan a nivel del estrato granuloso, como mostramos anteriormente en el corte histológico, y carecen de una cubierta de tejido conectivo. Y estas son terminaciones nerviosas, tienen modalidades sensoriales múltiples, tales como tienen un tacto fino, son sensibles al calor y mucho más sensibles al dolor, y actúan como mecanorreceptores. Ahora tenemos las terminaciones nerviosas encapsuladas. Estas están formadas por pequeños corpúsculos, o sea, tienen pequeños cuerpos. Estas terminaciones tienen corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini son de estructura ovoide, están profundas cerca de la dermis profunda. Están ahí, como podemos observar, están ya mucho más abajo, están en la capa reticular, lo podríamos decir, y están en lo profundo. Y por lo general miden más de 1 milímetro, están compuestas por terminaciones nerviosas, mielinizadas y se rodean por una estructura capsular. Y por el desplazamiento de sus fibras se provoca la despolarización efectiva de su axón y su forma de reaccionar. También tenemos los corpúsculos de Meiser. Estos corpúsculos están localizados sobre las papilas dérmicas, justo debajo de la lámina basal epidérmica. Aquí los podemos observar. Y ya allá en un corte pues más cercano, miramos que su estructura es pues, cilíndrica y como pues alargada. Y ya seguimos con el corpúsculo de Ruffini. Estos corpúsculos de Ruffini, estos azulitos, son sensibles al estiramiento y a la tensión de la piel, por lo que se determina como mecanorreceptores capsulados más simples. Estos están formados por una delgada capa, pues aquí esto que lo cubre, una delgada capa de tejido conjuntivo. Y aquí pues estos ya son las terminaciones libres o no capsulares. Aquí tenemos un corte histológico de los corpúsculos de Pacini. Todo esto de aquí, esto blanquito, esto ya sería lo que lo rodea porque que contiene grasa. Esto ya sería la grasa porque lo encontramos a este corpúsculo en lo más profundo, esto ya sería grasa. Y está encapsulado por un tejido conectivo. También tenemos el corpúsculo de Meiser, ubicado sobre las papilas, que sería este de aquí, está ubicado sobre las papilas dérmicas. Aquí lo podemos ver ya en
una aproximación y lo podemos ver que es alargado y perpendicular, que sería este. Bueno, a continuación vamos a seguir con los anexos de tegumento y vamos a comenzar con los folículos pilosos. Los folículos pilosos son una invaginación de la epidermis y estos tienen a cargo o tienen como función principal la producción y el crecimiento de pelo. Estos están distribuidos en la mayoría del cuerpo del animal. Estos folículos pilosos tienen como 4 regiones, las cuales son el infundíbulo, que va desde la salida del unto sebáceo, como segunda región está el istmo, que se extiende desde el infundíbulo hasta la altura de la inserción del músculo piloso. Después va la protuberancia folicular. Esta tiene una inserción del músculo erector del pelo y contiene células madres de la epidermis y el segmento inferior que se expande para formar el bulbo. Como lo podemos observar aquí, acá está el bulbo capilar y pues acá vemos que el infundíbulo es esta parte de acá, o sea, lo que abarcaría esta parte. El istmo sería esta parte de aquí y el segmento inferior, que sería toda esta parte, sería la mayoría. Esto tiene unas papilas y una matriz. Entonces la papila es la base del bulbo que se invagina por el ovillejo del tejido conjuntivo. Como lo podemos ver aquí en la imagen, la papila sería esta moradita de acá. Y la matriz está compuesta por células matriciales y su división y proliferación llevan al crecimiento del pelo. La matriz sería esta rosadita que recubre a la papila. Esto también contiene unas vainas radiculares internas y externas. Las internas se dividen en la capa de Henle, que son células cúbicas, y es una capa más extensa del folículo piloso, una capa de Huxley, que es la capa intermedia de la vaina radicular, y la cutícula radicular interna, que obtiene células planas o escamosas. Ya en la vaina radicular externa tiene contacto con la parte externa del folículo piloso y las células madre que están en este lugar dan paso para el crecimiento del pelo. Como podemos ver acá, entonces vemos la vaina radicular interna. Acá podemos ver la cutícula, que es como esta parte roja. La capa de Huxley, que es esta capita blanca. Y la capa de Henle, que es esta de acá que da contra la capa de Henle. Ya en la vaina radicular externa vemos que es esta amarilla. Acá podemos ver ya como en un corte más profundo que la vaina radicular interna es toda esta parte del folículo piloso y la vaina radicular externa sería esta de acá. Ya hablando del músculo erector del pelo, son células de músculo liso y esta se extiende desde la mitad del tallo a la capa papilar de la dermis. Esta tiene como función de alguna manera la erección del pelo. Entonces aquí podemos ver en este corte histológico el músculo erector del pelo, que vemos que es el número 4. Y pues ya sus componentes, que la glándula sebácea, que es el número 3, el folículo piloso, que sería la número 2, y pues la dermis como tal. Ya hablando del pelo, estos son células queratinizadas. El pelo tiene 4 capas, que están la médula, la corteza y la cutícula. La médula es la parte central del tallo y esta se compone de células queratinizadas. La corteza determina la textura y la elasticidad y el color del pelo. Recordemos que el color lo dan los melanocitos.
Y la cutícula son células escamosas y pues su función es la protección de agentes químicos, etc. Como podemos ver aquí, acá está el pelo y tiene su cutícula, que es la parte más externa, la corteza y la médula. Hablando ya del corte histológico, vemos que acá está el bulbo piloso, en esta parte inferior de la imagen. Están la vaina radicular interna, que son estos circulitos. Están los folículos pilosos, que son estos. Y están las glándulas sebáceas. Acá tenemos un corte más interno, donde el número 1 de la imagen de la derecha son los melanocitos. Entonces acá todo esto son los melanocitos. El número 2 es la vaina radicular externa, que serían estos de acá. El número 3 sería la membrana vítrea y el cuarto sería la papila dérmica. En la imagen de la izquierda encontramos el folículo piloso, que sería el número 5, o sea, este de acá. La raíz del pelo, que sería el número 4, que sería este de acá. La glándula sebácea, que sería la número 3, que es esta de acá. Y el tejido conectivo, este de acá, y pues la dermis como tal. Otro corte histológico donde podemos observar la médula, que es la parte como más interna, la corteza, que es como lo que lo cubre, y la cutícula, que es como el límite del pelo. Acá podemos observar el músculo erector, la vaina externa, la matriz y la papila dérmica. Ya hablando como tal de las glándulas sebáceas, estas son estructuras multitubulares. Estas tienen como función secretar sebo, que recubre el pelo y la piel. Tarda unos 8 días en procesarse y tiene como función conservar la flexibilidad de la piel y pues también le ayuda a la protección. Estas glándulas sebáceas tienen un epitelio escamoso estratificado. Entonces acá podemos ver las glándulas sebáceas, es esta parte de acá. Esto es como la parte más clarita de cada corte histológico. Seguimos con las glándulas sudoríparas. Pues estas glándulas se clasifican según su estructura y su secreción. Podemos encontrar dos grupos, las glándulas sudoríparas ecrinas y las glándulas sudoríparas apocrinas. Las glándulas sudoríparas ecrinas son glándulas tubulares simples que regulan la temperatura corporal mediante el sudor, la evaporación del sudor. Tienen estructura independiente, se componen de dos segmentos, un segmento secretor y un segmento canicular. Ahí está, aquí en una imagen podemos observar las glándulas ecrinas, serían estas, y las apocrinas, que siempre van a estar ligados al folículo piloso. Aquí vamos a ver los segmentos, el segmento secretor, el adenómero glomerular. Hay tres tipos en este glomérulo hay tres tipos de células, las claras, las oscuras y las miopiteliares. Tenemos el otro segmento, el canicular, que es el conducto excretor, revestido por un epitelio bien estratificado, cúbico y carece de células miopiteliares. Bueno, las células del segmento secretor, pues las tres tipos de células, como les dije, las claras, las oscuras y las miopiteliares, los tres tipos de células están en contacto con la lámina basal. La característica de la célula clara es la abundancia de glucógeno. La de la célula oscura se caracteriza por su retículo endoplasmático rugoso y sus gránulos de secreción abundante. Las células miopiteliales estas se limitan al espectro basal del adenómero y pues se encuentran entre las células secretoras con sus invaginaciones. Bueno, aquí pues mostramos los tipos de célula, las células claras, tenemos las células oscuras también aquí.
Acá ya tenemos las células miopiteliales y tenemos tejido conjuntivo y los vasos capilares. El segmento canicular o el conducto excretor. Pues aquí podemos, en otra imagen, ya aquí en el corte histológico podemos ver lo que es las glándulas sudoríparas. Aquí estos son aquí podemos encontrar en inmediaciones profundas, como pues la glándula sudorípara pues es profunda, tenemos tejido adiposo alrededor de ellas, que sería esto sería el tejido adiposo. Entonces por acá tenemos tejido adiposo, acá tenemos tejido adiposo. Y también estos serían los conductos excretoros que están formados por epitelio cúbico estratificado. Este sería un excretor. Este sería uno, este sería. Y también en una porción del adenómero que encontramos aquí es donde se lleva a cabo la síntesis del sudor, en este adenómero. Tenemos las glándulas sudoríparas apocrinas. Estas glándulas siempre las vamos a encontrar en relación con el folículo piloso, como lo mencionaba anteriormente en la anterior imagen. Como aquí también lo podemos observar, aquí esta sería la glándula que siempre va a estar ligada al folículo piloso. Y se encuentra pues directo en contacto pues con el folículo piloso. Tenemos pues igual que el anterior, tenemos dos porciones, la secretora y la excretora. Aquí ya en un corte histológico podemos observar lo que es la glándula sudorípara ecrina, y esto sería glándulas sudoríparas ecrinas, estas también, y aquí ya sería la apocrina. Todo esto sería la apocrina. Entonces aquí encontramos el conducto de la glándula apocrina. Todo esto sería el adenómero, que tiene una luz, pues lo podemos observar, tiene una luz mucho más amplia y esta está menos enrollada que la glándula ecrina. En esta ampliación, aquí tenemos una ampliación de este pedazo del adenómero. Podemos ver, observar el epitelio que forma la porción secretora, todo este epitelio, por epitelio cúbico simple. Este sería epitelio cúbico simple y este sería un epitelio cúbico cilíndrico. Sí, un epitelio cúbico cilíndrico simple que posee un solo tipo. Esto pues posee un solo tipo de célula. Aquí en el medio de los dos podemos tener tejido conectivo subyacente, tenemos sus vasos sanguíneos, y estas dos glándulas son su origen es una invaginación del epitelio de la dermis. Aquí podemos observar, pues como dije, que la glándula apocrina siempre está a un folículo. Este es el folículo. Aquí tenemos la glándula sebáceas. Entonces, y ya para terminar y como última instancia encontramos las uñas. Las uñas son células queratinizadas que contienen queratina muy dura. Estas se originan a partir de células epiteliales de la matriz de la uña. Descansan sobre un lecho ungueal que está en el estrato basal y en el estrato espinoso. El estrato córneo del pliegue proximal de la uña forma un epoquino, que en la imagen podemos ver que es la número 3. Entonces, cuando hablamos de epoquino, hablamos de esta línea como rosadita oscura. Y cerca de la unión del lecho ungueal se encuentra una acumulación de estrato córneo llamado hipoquino, que podemos ver que es la número 1, que sería esta como rosadito más claro. Y pues ya como tal en la imagen podemos encontrar que también tiene una raíz, que es el número 4, y un lecho ungueal, que sería este número 2. Y pues aquí finalizaría nuestra exposición. Muchas gracias.